El imaginario de su obra impregna toda su producción. La patria, construida en elementos simples, cercanos a todos, resignificados por su mirada y su sensibilidad inigualable, vinculada al diseño gráfico, la objetística, la moda y la comunicación. Interviene con sus obras espacios urbanos, comerciales y domésticos. Expuso tanto en la Argentina como en el exterior. Participó en bienales y en prestigiosos premios de arte. Señoras y señores, con ustedes, Nora Iniesta. Bienvenida. Gracias, Jorge. ¿Cómo te va? Esto es para vos. Oh, bueno, esto es una circunstancia extraordinaria. ¿Cuál? Es la primera vez que me das en un regalo a un invitado, así que... ¿Verdad? Bueno, estoy muy contenta entonces de ser la pionera. Vamos a abrirlo lo más rápido posible y la oportunidad... Fuerza, fuerza. Dicen que hay que romper, que es buena Sí, los suerte. regalos es para abrirlos, romperlos. Hermoso. Una pequeña... Y vos sabés que nuestro programa... Siempre yo imagino que este programa puede ser visto dentro de 10 años, 5 años, 15. Sin embargo, vamos a decir que lo estamos grabando en la semana de mayo. Así es. Y esto tiene para vos... Una gran connotación. Para los dos, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero digo, para vos como artista, una gran connotación. Y contame por qué. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la patria? Y la patria yo la llevo muy presente, parece que tengo ese chip desde chica, porque todo lo que pasa con la patria, como lo que pasa con Evita, tiene un vínculo muy directo con lo que fue mi infancia. Mi infancia, como le gusta decir una compañera mía del primario, que siempre me lo recuerda, es haber crecido y en el primer cordón del conurbano bonaerense. O sea, yo me crié en Lomas de Zamora. Ajá. Entonces, tiene mucho que ver con el barrio. ¿En Lomas o en Lomas Banfield? O en Lomas, en pleno centro de Lomas de Zamora, una calle llamada Acevedo, que iba entre La Prida y Boedo. La Prida es la calle principal. Sí, conozco, sí. Bueno, así que en pleno centro, y digamos que ese primer metraje, esos primeros 100 metros, ¿no?, de la cuadra sin cruzar la calle, era una diversidad de chicos que iban a colegios provinciales. Yo fui al Normal de Lomas, colegios ingleses, muy distinta gente y esa cosa de jugar en la vereda. Pero vos me preguntabas por el blanco y celeste y tiene que ver con los actos escolares y lo que me emocionaba enormemente, la entrada de la bandera. La verdad que era así. ¿Eras buena alumna? Y sí, medalla de oro. ¿Y abanderada? Y abanderada. Te hubiéramos hecho entrar con la bandera. Eso me hubiera encantado, me hubiera encantado. Así que no es nuestro estilo, lo paródico, eso se lo dejamos. Pero me emociona muchísimo y cada vez que he estado fuera del país por distintas razones, por caso, la primera vez que fui a Corea, de repente ver que porque está la presencia mía dentro de por ahí 200 artistas de todo el mundo, hay una bandera argentina, es algo que me recuerda siempre el embajador, quien esté a cargo en representación de la Argentina, es, gracias a usted, esa bandera está ahí flameando. Eso me puso muy contenta en mi primer viaje a París, cuando, no mi primera estada ni mi primer viaje, pero sí mi primer viaje sola y con una misión que era Premio BRAC y estar, que ahí fue cuando apareció la bandera argentina, en la 11 Bienal de Jóvenes en el Museo de Arte Moderno de París. El premio BRAC, recordamos, vos me ayudás o me corregís, es un premio que volvió a otorgar este año. La Embajada de Francia a artistas argentinos, ¿no? En su momento se dio hasta el año 68, que lo ganó Emilio Renard, que fue profesor mío justamente, creo que en el año 69, en la Escuela Pueyrredón. Y ahí se dejó de dar hasta el año 79, que yo participo, que lo gana Felipe Pino, y al año siguiente, en el 80, que fue en dibujo, lo gané yo. Así que y era un premio importante.
ahora siempre viste las cosas van cambiando, pero en ese momento eran 9 meses de beca, ahora creo que son 6, en fin, para mí fue realmente yo creo importante. haber estado en un acto donde se restauró hace más de un año, me parece, el premio BRAC. Estuve con la Universidad de 3 de Febrero, es probable que donde el hagamos embajador presentó... Yo estuve de jurado en el año 91, 92, que se daba en la Fundación del Banco Patricios. Ahí me acuerdo que lo ganó Gordín, que es un gran artista hoy por hoy, y creo que era pintura. Tuvo sus momentos, como es un premio que no es bilateral, digamos que solo lo da Francia, habitualmente lo da a países, bueno, con los que tiene convenios y a los que han sido, o lo que son hoy, ex colonias francesas. Por eso, cuando uno llega, eso me pasó a mí, era una cosa muy distinta a los otros becados, porque yo ya había terminado Bellas Artes hacía rato, ya estaba exponiendo, en fin, pero bueno, París es mi segundo lugar en el mundo después de Buenos Aires. Tenés buen gusto, digamos. Sin embargo, en la capital universal del arte, yo no reconozco que sea capital ninguna ciudad, pero entre comillas, lo hablábamos hace poco con un artista plástico, se ha corrido más a Nueva York, que tiene que ver con... Sí, eso es probable. Tiene que ver, creo yo, con el tema del mercado, más que con el tema... Es probable. Lo que pasa es que Francia, vos sabés que todos nos educamos mirando a Francia. La educación argentina creo que ha sido así, historia francesa, y además, si algo distingue a París, es que siempre es un cruce donde suceden las cosas. Es decir, no con artistas por ahí franceses, porque Picasso vive en París, todo es como un cruce en un lugar donde suceden cosas. Lo que pasa es que tiene un patrimonio tremendo, ¿no? Y hoy por hoy también se acaba de inaugurar el museo en el Bois de Boulogne, que pertenece a este grupo bueno, enorme, que abarca una cantidad de marcas de ropa, etcétera, que es el mismo que está en la aduana en Venecia. Ajá. Que es una nave, que es fantástico. A mí me honraron con el rango de Chevalier de las Artes y las Letras, lo cual no me ha vuelto afrancesado, quiero aclararlo. Comparto ese respeto profundo por la cultura francesa, y con ese ánimo fue que cuando yo era secretario de Cultura gestionamos la presencia, fuimos invitados de honor en la Feria del Libro de París, lo cual es desde mi punto de vista es una relación equilibrada, porque durante mucho tiempo la cultura argentina quiso copiar, imitar, desculturizando lo propio, pero hay una manera de relacionarse con la cultura universal que es desde el asumir lo propio, que creo que es lo que vos hacés, ¿no? Sin ir más lejos, no copiás lo francés. En todo caso, sí tomar, por ejemplo, mucho afrancesamiento cultural vino de la mano de un desdén por lo propio. Y si hay un país que ha sido patriótico, bueno, estabas hablando de Francia. Sí, eso es cierto, pero vos estabas hablando de la Semana de Mayo, justamente. Claro. Entonces estamos hablando de dejar de ser colonia, y creo que uno de las características de ser colonia es justamente emular aquello que hacen las grandes potencias, los grandes países. Lo que tiene como riqueza, yo creo, Francia, es una cultura y un arte que trasciende todas las épocas. Entonces, por algo todo el mundo va, vuelve y está siempre embelesado con París. Yo cuando fueron los 200 años justamente de la Revolución Francesa. No, de mayo, de esta que estamos transitando. El Bicentenario. Claro, para el Bicentenario yo viajé invitada por París 7 a hablar sobre 200 años de arte argentino, que fue bastante atractivo, porque eso te hace ir hacia atrás, verlo, cómo fueron sucediendo las cosas, qué pasaba con los primeros litógrafos, o sea, quiénes traen acá, quiénes se instalan, pero también qué cosas van sucediendo desde nuestros inicios como arte argentino hasta lo que somos hoy. La verdad que creo que Buenos Aires, básicamente, pero Argentina toda, tiene una cantidad enorme de artistas y de muchísimo talento. Es interesante porque cuando hablamos con un artista, hablamos de los inicios, y vos ya nos contaste que tu inicio
nos lleva a ese, ya te lo habrán dicho y perdón, sos la confirmación de aquella frase que la patria es la infancia, ¿no? Exactamente. Sí, eso me lo han dicho muchísimas veces. Te lo han dicho, no, yo no pretendo ser original, por lo menos pero lo voy a hacer cierto. Con lo que... Yo creo que todo lo que uno hace en su vida está signado por cómo fue esa infancia. Yo creo que es así. Y sos de la generación en donde se reivindicó el privilegio a los niños como únicos privilegiados. Exactamente. Y fue muy criticado porque en aquella época convivíamos con dos elementos que vos has retomado identitariamente para tu obra, que es la infancia, los símbolos patrios y Evita. Así es. Yo no provengo de una familia peronista, pero cuando yo te comentaba que tanto ese blanco y celeste, siempre quiero encontrar donde uno pueda, esas banderitas de papel, ¿te acordás? Blanco y celeste, porque uno iba a los desfiles militares, desfiles a las plazas, pero que desfilaban todas las escuelas del distrito, era una cosa muy emotiva. Y en cuanto a Evita, para mí era eso que la cuadra me permitía, que era ver que había cosas muy concretas y muy reales, de haber visto gente que recibió su primera máquina de coser, su primer lavarropas o las primeras bicicletas, chicos un poco más grandes que yo, pero de alguna manera para mí era como una hada madrina, algo que dejaba, ¿no?, realmente un testimonio de que no es lo mismo prometer que concretar, absolutamente. Y justo también al lado de casa tenía dos señoras, señoras grandes, que era fantástico porque tenían mucho sol en su casa y yo tenía una casa debajo que no tenía tantos, entonces yo digamos que, no con la idea, pero sí con la, no me sale cómo decirlo, yo tenía que hacer germinaciones y tenía que ser muy buena en la escuela y eso no me iba tan bien. Se seguirá haciendo la germinación. Sí. Poníamos un garbanzo en un vaso. Con la excusa que ellos me permitían y mis germinaciones con un sol fantástico, en un primer piso. Bueno, pero yo iba a esa casa porque estas dos señoras, su hermano había sido intendente de Lomas e intendente peronista. Entonces tenían una cantidad de memorabilia de Evita que entonces yo podía espiar, ver, y además todas esas cosas en el barrio estaban más mal que bien vistas, ¿no? Entonces es inmiscuirse, ver, concretar a través de hechos reales, que había cosas que llegaban, bueno, eso para mí era Evita. Después yo estaba relativamente cerca y hice excursiones a la ciudad de los niños, que me parecía la cosa más mágica y maravillosa que podía existir. El banco, todo lo que es, que como idea me parece fenomenal. A mí me tocó reinaugurar el cine, cuando era presidente del Instituto de Cine, reinauguramos el cine de la ciudad de los niños. Pero es fantástica la escala que tiene. Inauguramos muchos y hoy se siguen inaugurando actualmente los espacios Inca. Y creo que los dos más queridos por mí son el de la Antártida. ¿Y fuiste? Sí, fui. Y luego el de la ciudad de los niños. Sí, ese es fantástico. Bueno, ahí por el colegio he ido varias veces y para mí eso es como una cosa imborrable y fenomenal. Pero bueno, por más, yo soy absolutamente porteña y por más que yo vivía en Lomas, de algún modo siempre tenía actividades en el centro. A los 13 años ya estaba en Bellas Artes, a los 20 ya había terminado. Así que ¿En qué barrio naciste? Nací en Montserrat. Montserrat. Venezuela, al 1400 era donde vivía y mis padres permutaron un departamento por una casa con patio para poder correr, pero mis viejos nunca se habituaron a vivir en Lomas, con lo cual venía a hacer danza, venía a ver a mis abuelos, a mis tíos. Todo un viaje desde Lomas a la capital, ¿no? Absolutamente, y en ese momento para mí era como inconmensurable, nunca imaginé, hoy no me puedo imaginar más que viviendo donde vivo. De hecho no nací en Venezuela en 1400, sino que nací en el sanatorio Anchorena, pero de alguna manera digamos que vivíamos allí. Como yo era la menor, al tercer hijo, mis padres partieron a una mejor calidad de vida. Pero ya a los 13 años era levantarse a las 6 de la mañana y venir
al centro todos los días para hacer Bellas Artes. ¿Estudiaste Bellas Artes dónde? Y en las dos escuelas, en la Manuel Belgrano, que es la primera escuela, porque ahora hay un cambio, y la Prilidiano Pueyrredón, siempre seguí pintura, porque lo que yo hacía siempre era pintar colores, nunca dibujaba, sino que pintaba manchas y así participaba de todos los concursos habidos y por haber de Lomas, Lanús, qué sé yo, Buenos Aires mismo, concursos que hacía el Museo Sívori en La Boca. Bueno, esa era un poco mi vida de sábados y domingos, y cuando era muy chica, Mar del Plata, UNESCO, mis padres se ocuparon mucho de permitirme y acompañarme, creo que es eso. Bueno, vamos a un corte y seguimos conversando con Nora Iniesta. En el mundo del motor, la potencia y la inteligencia se unen gracias a Infinia. El combustible inteligente de YPF, que combina máximo octanaje y una exclusiva tecnología de reducción de fricción. Con Infinia, tu auto no solo parece que anda mejor, anda mejor. Bueno, estaba pensando, hablábamos fuera de cámara de tu trabajo con materiales que son precisamente materiales... de uso cotidiano. Acá tenemos, por ejemplo, una bandeja de panadería. Así es. Y tenemos una foto, una escarapela. Esta es una característica de tu obra, que tiene un nombre raro, ¿no? Trabajar con objetos. Objetos ensamblados, sí, objetística en tal caso. Objetística. Sí, pero en realidad es collage, porque es ensamblar. Es lo mismo que uno está habituado a hacer desde el jardín de infantes, pegar, armar, cortar y componer. Bueno, eso es un poco... Acá, bueno, hay obras, por ejemplo, que están hechas con dados, con platos, materiales que bien alejados es decir, algo que en su momento dio lugar al nacimiento del arte pop. El arte popular, que nosotros siempre utilizamos la expresión pop, cuando en realidad es curioso popular. La buena prensa que tiene siendo pop y la mala que tiene lo de popular, ¿no? Y sí, fíjate, cuando se habla de arte popular, se supone más en cosas vinculadas con la artesanía, no tanto con el arte. Es decir, arte popular, por ahí tenés hasta un museo de arte popular. Hay distintos estratos que a mí... bueno, creo ya hoy el arte es uno solo, no hay tanta diferencias como con las disciplinas. Lo que ocurre que no, cuando vos, o estábamos hablando antes y yo te comentaba cómo cambiaron las escuelas, cuando yo estudiaba lo único que existía eran 3 carreras, que era pintura, escultura o grabado, todo acompañado del dibujo, eso en una segunda instancia, en una segunda escuela. Hoy por hoy... un ejemplo de eso es lo que es el Salón Nacional o lo que son los premios. Todo se toca con todo, es decir, además aparecen nuevos soportes, instalaciones, fotografía. La foto logra el estatus de una disciplina artística. Bueno, cerámica, o sea, yo pongo el ejemplo del Salón Nacional porque antes eran 3 o 4 disciplinas, 4, dibujo, pintura, escultura, grabado, y hoy creo que son 10 o 12. Es decir, y hoy también, hoy por hoy, en los premios, si es pintura, no quiere decir que sea una obra pintada, puede ser ejercitado, esa cosa, entre comillas, llamado pintura, abordada de distintos modos. Bueno, puede ser un transfer, que es transferir de una sobre imagen una tela, impresa, por ejemplo, o sobre un papel. Puede ser collage mezclado con pintura, o sea, no solo hay muchos, como la expresión sería soportes. Sí, soportes, exactamente. O técnicas y soportes. La técnica es una cosa. Bueno, el soporte en este caso sería la bandeja, pero también es es la bandeja. Es la bandeja. Es decir, en vez de tomar una hoja de papel o de tomar una tela en blanco, en general a mí me gusta mucho más trabajar con elementos que han tenido uso y con elementos cotidianos, no elementos de lujo, y Evita mucho menos. Siempre la imaginé
en una instancia no de pobreza, pero sí de acercamiento a todo lo que es común al resto, ¿no? La reivindicación, bueno, la utilización y reivindicación del peronismo en lo cultural es una tarea que ha tenido vanguardia en las artes plásticas, ¿no? El caso de Santoro, por ejemplo. Daniel siempre dice de mí que las evitas que yo hago son evitas proteicas, porque él dice que siempre mis evitas dan de comer. Eso es lo que, digamos, bueno... por las bandejas. Por las bandejas, los platos. Sí, o porque de repente tuve toda una serie que está evita con chicos, los chicos que puede ser también una muñeca o lo que fuere, y por caso siempre hay alguien tomando un plato de sopa. Entonces me dice, Nora siempre hace, yo tengo un texto, gracias a él, que dice evita proteica. Y es bastante cierto, creo yo, porque evita siempre da. Yo no la encuentro en otro sitio más que en eso. Puede dar abrigo, puede dar comida, puede dar juguetes, puede dar alegría. ¿Y qué más se puede pedir? Sí, hay algo que caracteriza a Evita. Para explicarla históricamente hay muchos caminos, sin duda, desde el corazón hasta la cabeza, pero en realidad Eva cumple la función en una Argentina que cambiaba, donde estaban las paritarias, la jubilación, las vacaciones pagas, la vivienda, en fin, respuestas inesperadas sociales que hacían que la Argentina tuviera calidad de vida para el trabajador que no se encontraba ni en Europa ni en los Estados Unidos. Pero Evita se ocupaba de los que no podían esperar. Tenía una cosa muy fáctica, muy directa. Había todo un sector de la sociedad que no estaba ni en condiciones de recibir esos cambios. Los chicos. Los chicos sí, los chicos, los ancianos, las madres solteras, bueno, en fin. Fíjate donde hoy funciona el Museo de Evita, que era un lugar de tránsito, un hogar, perdón, de tránsito. Claro. Y que realmente dejar testimonio y que hoy exista eso es uno de los lugares que más visita un turista cuando viene a Buenos Aires, ¿no? Creo que Evita nos representa en el mundo. Eso ha quedado así. Sí, además eludía el miserabilismo como forma de asistencia. Es decir, ella entendía que los derechos no tenían que ir de la mano de la mala calidad. Sino... Yo me acuerdo de algunas de las frases que me llegaron más y que he hecho obras sobre eso, grabándolas sobre espejos, que es vacaciones para todo el que trabaja, justicia social. Son cosas enormes, digamos, muy abiertas y muy abarcativas. Es decir, quiero acordar alguna otra más, la mirada del amor alarga la inteligencia o prolonga la inteligencia. Es bellísimo lo que vos decías recién entre cabeza y corazón. Hablábamos de la infancia y de la influencia de la infancia y sin embargo todo lo que era la pedagogía reivindicatoria, Evita me ama, etcétera, fue uno de los motivos... Bueno, mira, yo llego a la escuela, justamente una de las cosas que me generaba más curiosidad era que, como yo soy la menor, mis hermanos volvían de la escuela con los libros de lectura. En mi casa el libro era un objeto sagrado, ¿viste? Nadie lo iba a escribir, a marcar, en fin. Y tenían tachado, pero como con mucha bronca, que en la escuela les hacían tachar la figura de Evita, por ejemplo, pero bien borroneado. Hablamos ya después del 55, sí, sí, donde empieza a volcarse el odio y el repudio y el rechazo. Claro, pero lo que te quiero decir es que eso a mí lo que más me generaba era una mayor curiosidad. Es decir, había cosas concretas que eran objetos que habían llegado a la cuadra, digamos, como primer perímetro de vida, ¿no? Las bicicletas, una máquina de coser, pero había también mucho rechazo y mucho, digamos, que era de puerta para adentro, ¿no? El común de la gente, clase media. Lo recuerdo perfectamente. Bueno. Yo recuerdo que pero todo eso es lo que me llevó a ver la ley que prohibía nombrar la palabra Perón, la palabra Evita, la palabra justicialismo, en fin, justicia social. Por ley estaba prohibido, por un decreto de la Revolución Libertadora, y que hizo del peronismo el objeto de su odio. Y bueno, yo creo que no es casualidad que como contrapartida haya
artistas que han hecho del peronismo uno de los objetos centrales de su creatividad. Yo creo que Daniel Santoro es lo máximo en eso. Él ha hecho una mitología... Bueno, es un mundo. Un mundo. Yo creo que es fantástico. Pero también vos, porque precisamente vos hablás... Pero él es el peronismo y yo en tal caso soy Evita. Evita, sí, pero también hablás del valor que tenían para vos los objetos prohibidos. Sí. Y que te has dedicado a transformarlos en todo lo contrario, ¿no? Objetos accesibles. Y sí. Porque, digamos, obviamente tu obra tiene un valor, pero hay una mayor accesibilidad en tu obra que la que puede haber en grandes pinturas o retratos, ¿no? Cuando vos te referís a accesibilidad, ¿qué te referís? En formatos. Sí, eso es cierto. Yo siempre trabajo en pequeño formato y por la suma de pequeño formato logro como una obra de importancia en cuanto a tamaño. Hay obras de tamaño y bueno, hoy creo que nos visita una. Digo que nos visita porque tenemos la visita de una obra. Eso es cierto. También has recurrido a las publicaciones como un elemento expresivo. Me gusta mucho que la gente se pueda llevar y tener consigo un libro de imágenes habitualmente, ese que vos tenés en la mano. Curiosiudades. Vos sabés que después nunca puedo decir bien curiosidad, siempre porque me quedó eso de curiosidades, por esa cosa de recorrer tanto la Argentina o recorrer el mundo. Y hay algo que me llama muchísimo, me atrapa, porque no es que me llame la atención, cuando encuentro algo en blanco y celeste es como que me descoloca, me emociona algo de eso, ¿no? Y entonces en ese libro, que es una suerte de cuaderno de clases, si vos lo abrís, tiene su margen, está captado en fotos todos objetos o vistas o lugares o elementos que son blanco y celeste, tanto en Venecia, en París, o en Tucumán, en Salta, en Jujuy, en Córdoba, en Lomas de Zamora. Entonces, bueno, hice ese pequeño recorrido por las ciudades, por otras razones, pero donde aparecía ese mojón, esa cosa en blanco y celeste, bueno. Yo recuerdo que para el Bicentenario hiciste una cantidad de objetos y piezas. Objetos de uso. Que se regalaron a las visitas, y me acuerdo de pisapapeles, prendedores, eran lindísimas hermosos. Cosas en ónix. En realidad, a mí lo que me gusta, más allá de hacer lo propio, es que me propongan cosas, que es meterte en un problema y solucionarlo. Es un desafío y eso fue realmente para mí muy grato y lo seguimos haciendo, cada tanto. Mencionaste Corea y viajes, ¿has viajado mucho? Depende con qué lo comparemos. Bueno, como artista has expuesto fuera de la Argentina. Eso es verdad, y ahora vuelvo a Corea a fin de agosto, porque quedé seleccionada como... Soy la artista que va a representar a la Argentina por el grupo del G20 en un coloquio que se va a armar allí. G20 no son 20, son un poco más de países. Son las 8 potencias, son 10 países emergentes y hay un país que está formado por la Comunidad Económica Europea. O sea, pasando un embudo llego ya a que nos encontremos. Esto es Corea, organizado por un centro de imagen contemporáneo. Vamos a hacer un coloquio cerrado con artistas, uno por país, de este grupo. Así que ahí voy a ir, estoy contenta porque sería mi 4º viaje a Corea y estoy viendo allí si hago o no una muestra que ya tenía pautada este año a través de la Embajada Argentina en Corea. Veré, porque tengo también Marruecos antes de fin de año y porque si puedo voy a hacer alguna... ¿Marruecos también? ¿Has estado en Marruecos también? No conozco Marruecos, ¿no estuve en Túnez exponiendo. Gracias a Sergio Baur y la Embajada Argentina, y ahora claro, Baur es el embajador. Es el embajador. Yo lo conocí siendo agregado militar, iba a decir, agregado cultural. ¿En España? En España. Sí, sí. Es alguien muy vinculado al arte y ahora que está en Egipto también sigue llevando muestras de foto y con él pudimos armar una muestra muy linda. Fue muy simpático lo que él armó, muy creativo, porque hay un lugar muy cerca, en las afueras de Túnez, que es Cartago, donde está la residencia del embajador argentino.
hay un barrio que se llama Sidi Bou Said, que es todo blanco y celeste. Es todas casas blancas y ventanas, puertas, todo es un celeste, el celeste bandera nuestro. Entonces Sergio hizo un texto, hizo una idea que era Argentina visita Sidi Bou Said. Y ahí me buscó a mí y armamos en una galería municipal de Sidi Bou Said una muestra que la gente que vivía allí creía que era un homenaje, sí, pero todo eso yo ya lo traía hecho de Argentina. Vos tenés que decir que vos la pintaste toda Sidi Bou Said. Sí, más o menos. Lo que hicimos fue donar después y toda la obra quedó en la municipalidad de Sidi Bou Said, que además es como un mojón, otro, digamos que ya ahí era imposible, ¿no? Como para que estuviese en un libro, porque era todo blanco y celeste, que es uno de los sitios más turísticos, un lugar bellísimo, bueno, y ahí estuvimos armándolo. Y a pesar de que los romanos arrasaron con sal Cartago, supongo que deben quedar todas las ruinas. Las ruinas, sobre todo las ruinas romanas de Cartago. Sí, ¿no? teníamos el museo arqueológico queda a media cuadra, es magnífico, ¿no? de la embajada, de la residencia de la embajada argentina, con lo cual entrar era inconmensurable, enorme, pero no eran épocas muy felices como para andar, digamos, muy sueltos por la calle a cualquier hora, cosa que igual nosotros hacíamos, ¿no? Túnez es uno de los lugares del mundo musulmán donde la primavera árabe más o menos funcionó. En el resto de los países es como que están peor que antes de la primavera. Después de la primavera vino sin escala del otoño al invierno, ¿no? Y también es una tierra de impactos culturales. Y sí. Porque pocos saben que Cartago fue el lugar donde se instalaron, después de tomar Roma, los vándalos. Porque muchos imaginan que los árabes vinieron a Europa, ¿no? También los europeos invadieron el norte de África. Y es así. Así que tierra de impactos. Bueno, de estas y otras cuestiones vamos a seguir hablando en el próximo bloque, en el cual le vamos a dar la bienvenida a una corporización de tu talento. Dale, vamos. Bueno, acá está una pieza. Invitado, ¿Cómo se llama? El niño argentino. El niño argentino, que es ese chico erguido, impecable, siempre bien peinado. Le falta la corbata, le falta la escarapela porque ya tiene los colores de la patria en el cuerpo. Pero tengo otros, que tenían nada más que un palo, como si fuera un palo, en realidad es una sopapa, pero es como un palo de escoba. Siempre tenía puesto a su izquierda la escarapela. Nunca me voy a olvidar porque mi madre se peleó muy mal cuando nosotros éramos chicos con una directora del Normal de Lomas, porque en un acto, en vez de tener la escarapela sobre el lado izquierdo, la tenía sobre el derecho. Y mi madre dijo, el corazón está sobre el lado izquierdo, perdón. Entonces, siempre esas cosas, viste, que te quedan como toda niña argentina, siempre que ¿dónde va la escarapela? En la solapa izquierda. La época del almidón. Sí, te lastimaba muchísimo el cuello. Almidonado, todo. Exactamente. Y uno se pregunta, ¿no? Si bueno, en general uno es crítico, habla, hoy uno pienso que hemos ganado en que los chicos vayan al colegio con más libertad. Sin embargo, el guardapolvo tenía un sentido. Por supuesto, eso es lo que yo te iba a decir, porque eso emparejaba a todos, no se veía la ropa que tenías abajo, y además hay una cuestión, o sea, de que te ensuciabas eso, que después te lo sacabas, se lavaba y se preservaba la ropa, pero también había una cosa de igualar al resto.
Es decir, eso creo que es fundamental. Igual luego con el guardapolvo se imponen las zapatillas, y el que tiene las zapatillas más caras puede llegar a ser el más pobre, digamos, ¿no? Me hiciste acordar un gran amigo mío que colecciona y que desde que nació un nieto yo le fui haciendo desde el primer año de vida hasta sus 10 años, le fui haciendo para cada cumpleaños una colección que tiene ese chico, Franco se llama. Entonces, algo con un solo elemento, algo con dos, hasta... Y después, hace poco me dijo, cuando ya llegó a los 11, cambié el arte por zapatillas, me dice, ¿viste? El nieto empezó a pedir otras cosas. Y zapatillas es un tema fuera de mí, pero viste las marcas, todo. Sí, bueno, es algo muy valorado por los chicos. Yo prefiero las alpargatas o las bollero. Igual yo soy de la época en que tener un blue jean, un vaquero, le decíamos vaquero, desteñido, para no hacer chivos, yo no pude tenerlo. Recién lo pude tener cuando se fabricó en la Argentina, cuando Alpargata sacó la línea FW, que es una marca que no existe. Topeca. Claro, no, pero el Topeca no se desteñía. El que se desteñía, vamos a decirlo total, el Lee era el que se desteñía. Es verdad. Después vinieron otros. Y había que ir a comprarlo a una galería. Acá creo que en la Quinta Avenida. Y costaba muchísimo. Yo nunca pude tener, o sea, no fui un niño privilegiado, un adolescente privilegiado, y pude tenerlo cuando se fabricó, casi una metáfora, ¿no?, de la autonomía económica, cuando se fabricó en el país. Tener un Lee desteñido era lo máximo para un adolescente de los años 60, ¿no? Fines de los 60. Estudiaste fuera también, estuviste en Londres. Sí, estudié técnicas de grabado en la Slade, que es la Escuela de Arte de la Universidad de Londres. Me fui en el año 76 a Londres, logré una admisión y estuve un semestre del 77 dedicándome de la mañana a la noche en una universidad únicamente en técnicas de grabado en metal, que era fantástico. Después de haber pasado 4 años y 3 en otras, 7 años en escuelas de bellas artes que eran muy estrictas en esa época en cuanto a horarios, a disciplina, en fin. Llegar a Inglaterra y tener un ámbito universitario que no era lo mío, y tenía un tutor. Si vos te mandabas una macana no podías ir más, pero nadie te ponía horarios. Pero desde mi profesor, que era un portugués, Bartolomeu dos Santos, me acuerdo siempre, y éramos 8 extranjeros los que allí nos juntábamos, trabajábamos todos de la mañana a la noche. Era fenómeno porque era un taller colectivo. Vos sabés que el grabado es dificultoso, la técnica, hay que tener planchas y calientes y los ácidos en buenas... los ácidos, digamos, como en distintas cubetas a cierta temperatura. Porque vas trabajando por planos, por capas de color, digamos, ¿no? O en una sola impresión, porque hay muchos grabados que son, trabajás distintos colores. Hay distintas técnicas, pero son dificultosas. Entonces, tener ya temperatura ambiente, que donde vos apoyás un barniz con una chapa esté ya funcionando, bueno, todo eso simplificaba. Yo cuando vuelvo a Argentina me compro todo, pero en otro momento lo vendí porque en realidad hay un tema ya de mercado que hablaremos, pero tuve la suerte que Eduardo Udiver tenía un taller de impresión en La Boca y allí seguí trabajando de esa misma manera. Sí, eso lo hice en Londres y fue realmente una muy buena experiencia. Con respecto a la disciplina educativa británica, para los que criticaban la disciplina educativa peronista, alguien que tenga dudas que vea la película The Wall, sí, por ejemplo, y que nos propone no ser un ladrillo en la pared, por ejemplo. Porque viste que siempre es mucho más interesante cuando nos miramos comparativamente, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, hablamos de peronismo, nos olvidamos la contextualidad de qué tiempo histórico comparte el peronismo, contemporáneo de Stalin, de Franco, del macartismo o de la educación de The Wall, donde estaba permitido en una escuela pegarle a un niño, ¿no? No digo que en la escuela de arte te pegaran, pero... No, pero también... el rigor es bueno, en ciertos niveles educativos. Que en Lomas, donde yo vivía, en Lomas de Zamora, yo yendo al normal de Lomas, tenía
compañeros, amigos de la cuadra, del barrio, que iban a colegios muy severos ingleses donde realmente... Privados. Se les pegaba, sí, sí, absolutamente. La verdad que la educación es todo un tema. Eso lo único que difunde es la propensión al sadomasoquismo en el desarrollo sexual de las personas. Es triste, de alguna manera, esa cosa de tener que darle una bofetada a alguien y no poder explicar de otra manera. A mí me pegó una vez una maestra del primario. ¿Y no fue tu mamá a quejarse? No, mi mamá se le prendió, no te imaginás. Ah, bueno. Las madres argentinas, ya para mis tiempos, mi madre que sigue este programa, desde el barrio de Flores, se acordará. La verdad que... se puso del lado de ella y estaba contenta. No, del lado mío. Ah, bueno. Me fue a defender. No, bueno, no, ¿cómo mi madre también. Sí. Una vez un joven compañero... La única que me podía pegar y controladamente era ella. Y bueno, tenía ese privilegio. Y debe ser así porque es tu madre. No caigamos. Sino, yo disiento completamente del CEL y sus teorías disciplinarias que son verdaderamente antediluvianas. Mira, bueno, de alguna manera son pro-británicas también. Del CEL ha hecho una reivindicación de la disciplina de la violencia en la educación, ¿no? Bien, este libro... Ese libro Amílcar, acaba de salir. Historia para niños... ¿Lo ilustraste vos? No. Amílcar es un joven que tiene 7 años y que hoy ya tiene 17 porque lleva la editora. Este libro, hay una edición que es... la ilustración es de Amílcar, digamos, ¿no? Es del chico. No es así. Amílcar me viene a visitar a mi estudio y a su vez viene con el colegio primario donde yo fui, o sea que el año pasado fui a trabajar con los chicos del Normal de Lomas, los que me googlearon y sabían mi vida, dónde había nacido, qué había hecho, qué no, y a partir de eso trabajaron como 6 meses con sus profesores de dibujo y pintura de la escuela sobre Nora Iniesta. Entonces, y viendo mis obras, con lo cual, si vos lo abrís, sí, ahora están los chicos viendo Nora partiendo a París, que hay un avión, Nora en su taller, Nora en la Escuela de Bellas Artes, y después están mis últimas obras. Hay una parte del libro que es Amílcar quien habla, otra parte que habla la autora. Esta editorial armó esta idea de contarles a los chicos lo que es la infancia de un artista. Yo soy la primera mujer artista en esta colección, pero lo hicieron con Guillermo Rux, Antonio Seguí, Guillermo Cuitca, Carlos Alonso, Carlos Gómez Centurión y después aparezco yo. Yo creo que los espectadores... Fue muy grato hacerlo, ¿eh? Los espectadores de arte tienen que aprender de los niños, sí, que practican la saludable premisa de abrir primero los ojos y después la boca, o nunca la boca, cuando en realidad mucha gente en una exposición, vos lo debes saber, sí, tiene sí, la necesidad de emitir una opinión. O de que le expliques de juzgar, todo. Y nadie le pide que juzgue. La obra está ahí, basta. La obra hay que ir a verla, aprenderla, sí, es un hecho... Por suerte, viste que hoy hay muchos museos, básicamente desde el Nacional y casi todos, que tienen actividades para chicos, me parece fenómeno, ¿viste? Que se pueden meter a través de actividades, cuando no es vestirse como cosa de época, entender un poco, disfrutar, si se quiere, una obra desde diversos ángulos, pero dedicado a los chicos. Yo te voy a decir que habitualmente una cosa que siempre me atrae son los libros para chicos, sobre todo los clásicos, por ejemplo, porque que son mucho menos aburridos, tienen un poder de síntesis enorme y además los disfruto. Parece que te da, habiendo leído las otras versiones, una versión que es bastante más coloquial, más simpática, no sé, tienen ese atractivo como me atraía de chica los libros, muchos más los que tenían imágenes para pintar o aquellos otros que eran como mágicos, viste que vos ponías un hisopo con agua, me parece solo, y aparecían los colores. Ajá. ¿Era con agua o con alcohol? Yo no me acuerdo si era con agua o con lavandina. La verdad que no estoy tan segura, pero... Me acuerdo del Simulcop también, ¿te acuerdas del Simulcop? En mi caso estaba prohibidísimo. Tanto en la escuela... El Simulcop era un
Yo te voy a contar una cosa. Sí. Todas las... Pero no, sería bueno hacer arte, tomar un simulcop. No, yo tengo y he trabajado. ¿Tenés simulcop? Tenía algunos porque, como vos me preguntabas, las cosas me van llegando de gente que te va mandando sabiendo que a mí me interesan ciertas cosas, bueno, tales cosas, figuritas, cosas que guardan, pero una cosa que estaba prohibidísimo en mi casa, y mi madre era una defensora también de que no fuese así. Había muchos chicos que las carátulas, ¿te acuerdas las carátulas de los cuadernos o, viste, cada fiesta patria, o sea, que no lo hacían los chicos, viste, que se lo hacían los mayores, sacaban un excelente. Eso en mi casa siempre estuvo prohibido. La que dibujaba tenía que sacar. Y había una gran diferencia entre eso. Uno le pasa después de darse cuenta también cuando das clases, los chicos que te traen algo hecho de la casa, hecho por ellos, y lo otro que es tremendo cuando la mano de los papás es muy evidente. Qué sé yo, se busca una mejor nota, pero el daño es enorme. La mejor nota no la va a tener, y segundo, al chico creo que le hacen un gran daño, como diciendo, eso no sirve, no es bueno, está mal. No está mal. Vamos a contar qué es un simulcop a los más jóvenes. El simulcop era como un librito que venía con papel transparente y ya tenía bueno, es un transfer, vamos a decir que es un transfer. Tenía ya el carbónico, venía la silueta de San Martín, el cabildo, el mapa. Entonces uno lo único que tenía que hacer era frotar y salía la silueta, el dibujo, y uno lo que podía darle color luego. Hoy existe la versión la versión digital, sería el Rincón del Vago, que es una página donde, bueno... Claro, te lo dice todo el nombre. En nuestra época el Rincón del Vago. El Rincón del Vago. Bueno, era el Rincón del Vago analógico de nuestra época. Es como no comprar, que uno compraba por caso los mapas, ¿viste? Que era los contornos, o el otro que venía con división política, que eran las provincias, etcétera. Bueno, ya lo tenías hecho. Los mapas había que calcarlos, pero esto era pasarlo y ya aparecía. Lo que pasa es que te facilitaba no dibujar un cabildo, no dibujar una casa de Tucumán, pero bueno, a mí me gusta mucho. ¿Qué artistas te gustan? ¿Universales, argentinos? Algunos que puedas decir que no digo que te hayan inspirado, sino que te gusten. Que me gusten hoy, que me gusten... Desde la Escuela de Altamira hasta ahora, o sea, no te pongo fecha. Bueno. Y por distintos motivos me ha gustado mucho, por ejemplo, un Tapies, catalán, Picasso por otras razones, David Hockney, que es un gran dibujante. Acá sigo sintiendo siempre que Berni ha sido el gran artista argentino, un poco abarcativamente y además como totalidad de su obra, ¿no? Rómulo Machio me parece un gran pintor, como lo es también Yuyo Noé, y son muchísimos los que por alguna razón me atraen o me interesan. Yo siempre me enojo, no sé si, bueno, la palabra enojarse, pero por ahí me dicen, tenés que ir a ver tal cosa porque por lo que vos haces te va a gustar, te va a interesar. Y en general no es así, ¿no? Por eso yo no te pregunté quién era tu influencia, sino quién te trae. También, por ejemplo, Emilio Renard, que fue profesor mío, fue muy importante, Aníbal Carreño también, por distintos motivos, Aida Carballo también, y era difícil como profesora, pero a través del tiempo te das cuenta, Libero Badi ha sido una persona realmente importante en mi vida. Hace poquito escribí una nota sobre esa cosa de la solidaridad y el arte, porque en ese viaje que yo hice con el premio Braque en el 80 a París, yo pensaba, cómo fue que se tenía que dar, que yo tenía que viajar antes porque mi beca empezaba en septiembre o el 1 de octubre, ¿sí? Yo tenía que llegar antes por la Bienal, y ahí fue Libero Badi, por caso, que llamó Mozarteum, me presta su departamento en Yoyomi, que llama al Fondo Nacional de las Artes, y me dan un crédito para que yo pueda estar. El Toto Presas, que estaba acá en Buenos Aires, me dijo, si yo a mi edad me beco a mí mismo para vivir en París, venite 15 días antes que yo te beco en todo lo que... Yo decía, bueno, y cuando voy a tomar el avión, que viajamos
logramos un 13 de septiembre, porque nadie quiere viajar, parece, los días 13. Ese fue el momento y fue medio como, hoy tenés que salir. Estábamos esperando si era un 10, un 15 o un 17, y yo tenía que llegar a la inauguración. Viajó con Antonio Berni, sentado al lado mío. Una clase magistral el vuelo. Sí, de acá a París. Y fue su último vuelo y su último viaje a París. Él muere en octubre del año siguiente, del 81, aquí en Buenos Aires. Y yo dije, bueno, ese fue el broche de oro para mí, de lo que fue toda esta cadena solidaria, creo, de lo que son los grandes maestros. Y esta anécdota es el broche de oro de esta noche, en la que te agradezco muchísimo el regalo. No, yo te agradezco a vos. Vuelvo a decir, a ver los próximos invitados. Los regalos siempre gratifican. Gracias, y sobre todo por tu obra, verdaderamente. Bueno, gracias a vos, Jorge. Gracias.